Presentaremos el tema 3, variabilidad y error en la medición. La variabilidad y el error en la medición. Esto ocurre cuando hay fallas en la consistencia o en la validez. Se dice que ocurrió un error en la medición. Si la falla es en la consistencia, se llama error aleatorio. Y si es en la consistencia y en la validez, es error de medición. A continuación, mi compañera les dirá el error aleatorio. El error aleatorio se va a presentar principalmente en aquellos resultados de mediciones repetidas, donde nos van a arrojar algún valor por arriba o debajo del valor real. Para que pueda ser considerado un error aleatorio, el promedio debe estar cerca del 0 o ser 0. Y en caso de que el tamaño del error sea mayor, aún podemos corregirlo haciendo algunas mediciones más, tomar una nueva muestra o inclusive hacer mediciones repetidas para que dé un resultado correcto. A la medición arrojada por valores que consistentemente se encuentran por arriba o por debajo del valor real, le llamaremos error sistemático o sesgo. Este también se define como un prejuicio, una opinión antes de conocer los datos, una tendencia, la inclinación, distorsión, divergente, apartado y torcido. El sesgo suele ser mayor o menor de acuerdo con el valor. También podemos decir que el sesgo puede ocurrir en cualquier parte del proceso de inferencia. Una consecuencia de ello conduce a los resultados sistemáticamente apartados de la medida. El sesgo invalida las conclusiones de un estudio, es decir, afecta la validez interna. Su efecto suele ser irreductible y no siempre es posible medirlo. A continuación, vamos a explicar los tipos de sesgos. Sesgos de lesión. Este se define como una distorsión en el efecto observado, la razón de momios o el riesgo relativo, que es ocasionada por los procedimientos para reclutar o seleccionar a los sujetos del estudio. A continuación, voy a mencionar algunos tipos de estudios, como el filtro de referencia o popularidad, incidencia, prevalencia, no respondedor, membresía, voluntario, trabajador sano, susceptibilidad y el de verso. El otro tipo de sesgo es el de información. Este se refiere a los errores sistemáticos en la definición y medición de las variables del estudio. Este ocurre cuando hay definiciones inadecuadas de las variables, así como una mala recolección de la información. Este depende de la validez y confiabilidad del instrumento de medición de las variables. Dentro de este sesgo de información existen estos tipos de sesgos, los cuales son expectativa diagnóstica, inferencia, sospecha diagnóstica o de exposición, recuerdo o rumiación, el enfermo obsequioso, deseabilidad social, prevaricación y entrevistador. Sesgo de confusión. Este ocurre cuando se mezclan los efectos de la variable de exposición con una variable extraña y con los del resultado. Por ejemplo, un grupo de investigación informó que el consumo del café se asociaba con la presencia del cáncer, por lo que otros investigadores intentaron replicar el resultado, por lo que observaron que entre los tomadores de café también habían fumadores y que la mayor incidencia de cáncer ocurría en los fumadores, por lo que la asociación entre el consumo del café y el cáncer en este caso serían el sesgo de confusión, debido a que no existe asociación alguna. Mala clasificación no diferencial y diferencial. Primeramente vamos a explicar la diferencial. Este se da cuando la magnitud del sesgo en la medición de la variable de exposición no se asocia con el valor de la variable de resultado, es decir, la diferencia se mantiene constante. Se dice que ocurrió mala clasificación diferencial no diferencial, mientras que cuando el tamaño del sesgo se asocia con la magnitud de la variable de exposición, se dice que ocurrió mala clasificación diferencial. Al contrario, la clasificación no diferencial siempre tiene el mismo efecto, reduce la fuerza de la asociación, es decir, disminuye la razón de momios o el riesgo relativo. Bien, ahora para finalizar vamos a hablar sobre el control de sesgos. Y es que a diferencia del error aleatorio,
El sesgo difícilmente puede medirse y cuando ocurre ya no existe forma de atenuar sus consecuencias. Algo que sí podemos hacer es evitarlo, obviamente con ayuda de un adecuado diseño de investigación y con las sugerencias que ahora les compartimos. Bien, para evitar el sesgo de selección debe ponerse especial atención a los criterios de inclusión y a los procedimientos de reclutamiento de pacientes. Esto con la finalidad de obtener una muestra de enfermos que sean lo más parecidos posibles al paciente típico con ese trastorno o enfermedad. Ahora bien, a fin de evitar el sesgo de información, debemos tener especial cuidado con los procedimientos de medición, por ejemplo, aplicar el mismo procedimiento a todos los sujetos. También debemos hacer mediciones de manera independiente y a ciegas, y desde luego que es fundamental diseñar definiciones operativas para el procedimiento de medición y para la interpretación de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que sean explícitas y no dependan de la interpretación personal. Y finalmente es primordial consignar preguntas objetivas y sin juicios de valor. Por ejemplo, indagar cuántas bebidas alcohólicas ha consumido el paciente en la última semana en vez de solo preguntarle si bebe en exceso. Ahora, por último, a fin de evitar el sesgo de confusión, se han utilizado diferentes procedimientos. Encontramos entonces el procedimiento de restricción, donde, por ejemplo, si la edad es un confusor, es conveniente limitar el tipo de pacientes a solo ciertas edades. También tenemos el de apareamiento, el de estratificación y, finalmente, ajuste de tasas.